Buen día para todos y bienvenidos a Mañanas con Cristo. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 del 6 al 8 así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: No les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén y amén. Vamos a orar por esta reflexión. Señor, te damos gracias por este tiempo y este momento. Gracias por la vida que nos prestas un día más. Colocamos en tus manos esta tu palabra y te pedimos que tu palabra nos llene, nos bendiga y nos sustente de manera sobrenatural. Bienvenido Espíritu de Dios y opera gloriosamente en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los discípulos estaban culminando un proceso en sus vidas, pero ahora debían avanzar y seguir hacia otro proceso. Sin darse cuenta, ellos, lógicamente, que aún estaban pensando en otra cosa, en la restauración de Israel. Eso era normal. Recordemos que Israel estaba siendo oprimida en esos momentos por el Imperio Romano, y aún los discípulos, a pesar de que fueron instruidos por el Señor Jesucristo acerca de otro tipo de reino, en la mente de ellos continuaba divagando ese pensamiento acerca de la restauración de Israel. Es decir, todavía estaban pensando en el pasado. Todavía albergaban los mismos pensamientos del libertador tipo David, con ejército, espada, que venciera al Imperio Romano. A pesar de todo esto, el Señor les recuerda a qué clase de reino fueron llamados y lo que ellos debían hacer, de qué forma y con quién debían trabajar. En este nuevo proceso que iban a comenzar, ellos debían realizar otras actividades. Para hacer eso, era necesario dejar de vivir conforme a las viejas enseñanzas, dejar de aferrarse a las tradiciones y renovar su manera de pensar. Por eso Él les dijo en el verso 7, no les toca a ustedes saber los tiempos, saber las ocasiones que el mismo Padre puso en su potestad. Es decir, ni yo mismo sé, solo el Padre. El problema del ser humano es que quiere saberlo todo. Siempre quiere ir a la segura y se le olvida que una de las enseñanzas del Señor en lo concerniente a su reino es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el primer proceso para los discípulos era el de enseñanza y preparación. Eso lo hicieron con el Señor. El segundo proceso tenía que ver con poner en práctica lo aprendido, hacer con otros lo que con ellos se hizo. Por eso el Señor les dijo, y me serán testigos. El Señor les dijo, van a ser testigos, van a hacer la obra que les encomendé. Por eso es importante analizar en qué proceso estamos en este tiempo, si el de enseñanza o el de poner en práctica lo aprendido. Es necesario entender que cada proceso es diferente y requiere del que lo recibe estar apercibido para no perder de vista lo que debe hacer y la forma en la cual debe comportarse. ¿Qué clase de testimonio debe dar y qué clase de acciones debe conducir? Por ejemplo, los discípulos estaban consternados por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, a pesar de que Él ya les había dicho todo lo que iba a suceder, los padecimientos, la clase de muerte y resurrección que iba a tener. Debemos preguntarnos qué nos está consternando, qué está impidiendo que hagamos aquello que es necesario. Aquí encontramos algo significativo, el testimonio de los discípulos. Ellos plasmaron en libros todo lo que pudieron. Era como si el Señor estuviera pensando en los creyentes de este tiempo para que conociéramos de mano de los discípulos su obra. Por eso en Juan 20:29 le dice a Tomás, uno de los discípulos, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, Tomás, le dijo el Señor. Para los que estamos en el proceso en este tiempo, sin importar si es el primero o el segundo, aunque no hayamos visto al Señor como los discípulos, aunque no hayamos tenido experiencias sobrenaturales, no podemos perder el enfoque ni tampoco podemos desviarnos
de lo que debemos hacer. Las Escrituras enseñan que el Señor no nos ha dejado huérfanos. Todo lo que se necesita para tomar fuerzas, Él lo tiene. No es necesario creer en fábulas, en mitos, en leyendas. Existe en el mundo un tipo de personas las cuales están enseñando fábulas y cosas que nada tienen que ver con las enseñanzas de Jesucristo el Señor. Por esa razón es importante conocer en qué parte del proceso nos encontramos. No dejarnos manipular, no dejarnos llevar por lo que se está moviendo en el mundo en estos momentos, no dejarnos llevar por las noticias, no dejamos llevar por las situaciones, sin importar la parte del proceso. No nos preocupemos por cosas que no debemos, como lo hicieron los discípulos. Hagamos lo que el Señor ha dicho en su palabra que debemos hacer para que podamos hacer a sí mismo, ser testigos, como le dijo a los discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos en nuestros hogares, ser testigos en nuestras familias, ser testigos para la obra del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Ayúdanos a no desenfocarnos y ayúdanos, Señor amado, a hacer lo que debemos hacer como discípulos tuyos en este tiempo, como la iglesia de Jesucristo debe ser en este tiempo. Gracias, Señor amado, por tu palabra, porque tú nos llamas bienaventurados a los que no vimos, pero creemos, Señor, en ti. Creemos en tu obra y en lo que tú has hecho. Declaramos tu bendición sobre nuestras vidas y te pedimos que este día sea un día de victoria, de cielos abiertos. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, bendice nuestro salir y nuestro entrar y sé tú obrando de manera sobrenatural en este nuevo día. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente en este nuevo día.